El gobierno y las FARC anunciaron que el cese bilateral continúa y que los guerrilleros que estaban rumbo a las zonas de concentración permanecerán ahora en zonas de preagrupamiento mientras se resuelve los reparos al acuerdo. Gobierno y FARC reiteraron que el cese bilateral y definitivo sigue en pie y que para blindarlo de cualquier tipo de incidentes acordaron un mecanismo para que los guerrilleros permanezcan cerca de las zonas de concentración convenidas. En zonas de preagrupamiento en los cuadrantes definidos y asegurar un clima de seguridad y tranquilidad con la plena aplicación de todas las reglas. Para asegurar que las reglas de juego sean claras y que el mecanismo de verificación convenido funcione, hicieron una petición a Naciones Unidas. Que autorice a la misión de Naciones Unidas en Colombia a ejercer las funciones de monitoreo, verificación, resolución de diferencias. Ambas partes anunciaron que el triunfo del no en el plebiscito obliga a que los acuerdos de paz sean ajustados, que escucharán los reparos de todos los sectores y que estos serán analizados en Cuba. Serán discutidas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para dar garantías a todos. Gobierno y FARC dijeron que otras medidas de confianza como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la salida de menores y la sustitución voluntaria de cultivos siguen en pie, mientras se resuelven los reparos a los textos del acuerdo final. Mauricio, yo creo que la parte más importante de ese comunicado tiene que ver con que finalmente las FARC admiten que sí se van a sentar a renegociar el acuerdo. Digamos, no lo dicen explícitamente, pero el que estén hablando de estas zonas de reagrupamiento, que estén hablando de la necesidad de mantener la misión de verificación, así lo deja entrever. Y el otro tema que me parece fundamental es que se acabó la historia que en algún momento puso a andar la canciller, de acuerdo con la cual la oposición tenía que irse toda para Cuba y negociar por su propia cuenta. Creo que eso era más resultado de un momento de dolor que produjo el plebiscito que de verdadera estrategia gubernamental, y ahora lo que nos están diciendo es que la oposición habla con el gobierno, lleva las propuestas, el gobierno lleva las propuestas de la oposición a la mesa de La Habana y otra vez se vuelve a negociar de forma bilateral entre el gobierno y las FARC. Esos son dos avances importantísimos. Así es, si no se hubiera ganado el premio Nobel el presidente Santos, habríamos abierto con este comunicado. El comunicado es de la mayor importancia. En estos últimos días, después de que el plebiscito lo ganó el no, había múltiples interrogantes. ¿Qué va a pasar con la guerrilla que se estaba yendo hacia las zonas de concentración? ¿Qué va a pasar con la seguridad de los guerrilleros? Porque el cese al fuego, bueno, ¿qué va a pasar con el cese al fuego? Empecemos por allí, pero además con ataques potenciales a la guerrilla que los hicieran reaccionar y que hicieran que esto se despelotara por completo. Y por el lado político, ¿será que las FARC sí estaban dispuestas a oír posibles modificaciones a los acuerdos o no? Este comunicado resuelve todo eso, como usted bien lo dice, Sandra. Y empiezo por la segunda parte, que es la más sustancial. Las FARC dicen de manera explícita, es conjunto con el gobierno este comunicado, ¿no? Las dos partes dicen, es momento de oír las voces de aquellos que no refrendaron el acuerdo en el plebiscito el domingo pasado. Lo dicen las dos partes y dicen, debe ser de manera eficaz y muy rápida, que eso es muy importante que lo digan en esos términos para ponerle un plazo a este proceso. Por lo tanto, qué bueno que haya salido esa parte política. Y en la parte práctica, efectivamente, el hecho que confirmen el cese al fuego bilateral, además que pidan que entren ya los mecanismos de verificación, que entren ya los mecanismos de seguridad para las FARC, lo que dicen es, vamos para adelante, sigamos con este proceso, tanto en lo práctico como en lo político, y vamos a resolver esto. Es decir, el tuit de Rodrigo Londoño alias Timochenko el domingo por la noche se está llevando a cabo, afortunadamente. Qué bueno. Buenas noticias.